Estamos en casa de Sonia Caicheo, en Castro, en una mesa poblada de libros que muestran la característica de la que ya el público todos conocen, que es una escritora de Chiloé. Y queremos conversar contigo, Sonia, distendidamente sobre tu quehacer, sobre el trabajo literario. Pero para eso algunas cosas básicas que tal vez conozcan, pero podemos recuperarlas, ¿no? Tú naciste aquí en Castro, ¿no? Yo nací en Nercón, eso queda a 5 kilómetros de Castro. Ya. En un cerro, me cuenta mi mamá, arriba de donde está la iglesia, que es patrimonio. Sí. Entonces, ahí una partera. Mi papá Darío, mi mamá María Esmerinda y la hija primera. Así que entre las cosas que me guardaron ellos, me guardaron gualat y cosas para cuando sea grande haga todas las tareas que en esos años se hacía en Nercón, como ir a mariscar, tener mi palde también para ir a la playa, todas esas cosas me las enseñaron como con mucho de esto del mar y del borde mar, a pesar de que vivía en tierra firme. Claro, sí. Pero ¿y después estudiaste aquí mismo en la ciudad de Castro? Sí, estuve nosotros nos fuimos a Punta Arenas, Natales específicamente, por la historia de que los papás iban a hacer temporadas allá. Sí. Entonces mi mamá pescó a su hija y la llevó a Natales. Allá compramos una casa y estuvimos hasta como los 5 años y medio más o menos de mi edad. Uh-huh. De ahí nos volvimos y nos fuimos a vivir a Nercón un tiempo. Después nos fuimos a vivir a Cayelillo y después a un palafito en el Pedro Aguirre Cerda, siempre en Castro. Siempre con mis dos padres hasta cuando cumplí 9 años, que hubo una dificultad familiar y allí me quedé solamente con mi mamá y mi hermano que ya había nacido. ¿Y tu educación superior fue en la normal de...? En la normal de Ancud. Primero estuve acá en la escuela número 2, que se llama Inés Muñoz de García, después estuve donde las monjitas. En ese tiempo también me dio mucho este acercamiento a la fe, a la religión, así que quería ser monja también entre esos años. Y mi mamá me dijo, no, cuando tú tengas 15 yo te voy a volver a preguntar. Y por supuesto que era ese entusiasmo de niña. Yo terminé sexto humanidades, se llamaba en ese tiempo. Creo que es cuarto medio. Claro, con la espinita metida de que dije, bueno, lo cercano era la escuela normal, aunque era Ancud. Uh-huh. Dije, bueno, una vez que yo termine de profesora, trabajo unos 2 años y me voy a la universidad porque mi historia era castellano. Claro. Me encantaba, era fácil. Hice una especialización después, porque la mención salió un poco después, pero me especialicé primero en artes plásticas y después con más de 1000 horas en lenguaje y comunicación, que me ayudó mucho porque generalmente cuando salí tuve la suerte, una vez que estuve en las áreas rurales, después llegué al pueblo y ahí me tocó la asignatura de castellano de 5º a 8º. Y además hiciste todo tu trabajo de talleres, ¿no? En los últimos años, sobre todo. ¿Qué tantos años hiciste talleres dentro de la escuela básica? Como unos 13 años de talleres. Uh-huh. En ese tiempo, como era todo a nivel básico, nosotros publicábamos unos folletitos, íbamos a los encuentros a través de la región con los chicos seleccionados, porque siempre había una selección. De hecho, yo siempre dije, con que los chicos se enamoren de la literatura y de la poesía, yo estoy pagada. Uh-huh. Aunque algunos han seguido escribiendo. Claro. Ese era el taller Ronda Azul, 13 años. Hay un ensayo de eso, Rosita, un ensayo que se llama Versos con mariposas o 7 años de poesía escrita por niños de Chiloé. Una de las cosas que te quería preguntar era qué técnicas o cómo lograbas tú que encantar a los chicos con el tema de la literatura, porque además de los juegos lingüísticos y todo, ¿cómo se entusiasman con la literatura? Los chicos, generalmente los chicos jóvenes. Bueno, la primera historia es conquistarlos para que vayan al taller, porque el fútbol está al ladito, el taller de música al otro ladito, y vamos al ajedrez y al coro y al folclore. Entonces, resulta que lo primero que yo hago era conquistarlos, muchos juegos sensoriales, muchos juegos de imaginación. De hecho, a ver, tú hoy, ¿qué palabra traes en tu bolsillo o en tu corazón? Dime una palabra fría, o dime una palabra cálida, o dime una palabra de color. Entonces de ahí empezaban los juegos. Y después de eso yo les exponía algunas
técnicas muy simples, pero le decía, a pesar de las técnicas y de lo riguroso que es escribir, ustedes primero jueguen y escriban, pero sin querer van a sacar aquello que duele en el corazón. Porque le decía a los chicos, si nosotros estuviéramos en un, no sé, en un castillo de película, tuviéramos el desayuno a la hora, música de fondo y todo perfecto, a lo mejor no habría de qué escribir. Entonces los chicos empezaban por ese lado a conmoverse y a darse cuenta de que su mundo interior era muy grande. Y aparte de eso yo les decía, miremos, hay que atreverse a mirar más a fondo. Si nosotros vemos lo que el resto ve, va a ser muy bueno, pero para nuestro trabajo tenemos que buscar, buscar y rebuscar. Íbamos al terminal de buses, íbamos a la calle donde transitaba la gente, ellos observaban los rostros y me decían, esa señora iba con pena, o decía, esa señora iba apurada, o esa señora qué flaca es, o ese hombre, cómo lleva ese saco de papas, cómo lo puede, y así. Entonces después empezaban con sus primeros trabajos. ¿Alguno de esos estudiantes ha seguido? ¿Es un escritor hecho y derecho, crees tú? Yo creo que como escritor hecho y derecho, tal vez no, tal vez como hobby, porque después van a la universidad y generalmente sí tienen oportunidad de taller, pero lo que pasa es que ellos ya van tomando más conciencia y ven que el mundo es muy complejo, el mundo entonces casi como que no se atreven, pero sí buenos lectores y buenos críticos literarios. Y en lo personal, lo tuyo, ¿cuándo empezaste a escribir? ¿Eres de las personas que has escrito desde niñita o más grande ya? Es que yo tuve una vida muy dolorosa en realidad cuando niña. Mi mundo cercano era muy complejo, entonces tenía como mucho guardado. Y en el diario de niña de repente me entusiasmaba a inventar más cosas. Y después empecé a participar en concursos de colegio de educación media y de repente vi que ya por la premiada era la Sonia, pero escribía como relatitos, esas cosas. Y ahí me di cuenta que tenía esa facilidad y seguí escribiendo, pero no corregía. Era como que yo estaba enamorada de lo que escribía, pero después me di cuenta de que no. Y lo mismo que hablábamos recién, me di cuenta de que no, porque esa responsabilidad de que hablaban los chicos de los talleres, las lecturas, todo eso me dijo de que a lo mejor el primer libro sí valía, el Horas de Lluvia que publicó el Ministerio de Educación, valía porque fue el primer paso. Sonia, pero ¿cómo llegas a la conclusión de que hay que trabajar los textos, de que hay que dejas de ser una aficionada, digamos, y te dedicas a ello? Sí. ¿Sola o hubo gente a tu alrededor que te habló de eso? Claro, primero fue el encuentro con el taller literario Aumen, el año 1978 hubo un encuentro nacional de escritores. Entonces, observadora yo, siempre callada, bastante tímida, así que Carlos me decía, pasa acá, siéntate, yo le decía, ya, me quedaba por atrásito y escuchaba esos diálogos fuertes entre los escritores que son muy productivos, porque se dicen, se manejan los puntos de vista que ellos entienden por sus postulaciones literarias en realidad, y uno aprende lo que le sirve, uno toma un poquito de acá, otro poquito de allá, lo hace propio. Entonces el Aumen me ayudó en eso, tomando conciencia. Yo dije, claro, que empecé a leer a los autores, porque la obligación primero es leer a ustedes, a los de Chiloé, a los de la región. Entonces, ¿dónde estaba la poesía? ¿Cuál era ese secreto que tenían ustedes? Entonces me di cuenta de que algo de eso yo podía empezar. Y empecé con Recortando Sombras. Y me fue bien. Me fue bien porque eso incluso obtuvo una mención en un asunto de poesía iberoamericana. Entonces eso me dio, no el decir, mira Sonia, lo que estás haciendo, sino que bueno para poder afirmarme y seguir. Porque un premio es eso, no es un cartón que tú lo andas mostrando, sino que es la responsabilidad de cómo superar esa parte.